Esto fue para el webmaster Carlos Figueroa. Ahora en un momento estará con nosotros el ingeniero Orlando Plo. Vamos a hablar un poquitito de lo que está pasando y lo que ha ocurrido con Julian Assange y todo lo que está relacionado con esto. Usted sabe que las cortes allá en Gran Bretaña han decidido de que lo van a enviar para Estados Unidos y allá lo van a juzgar como espía a Julian Assange, el famoso fundador de Wikileaks. En un momento pues estaremos con el ingeniero Orlando Plo. ¿Está Orlando por ahí? Vamos por ahí. Orlando, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Cuéntame. Casi no te oigo. ¿Casi no me oye? Y déjame localizarme a ver si tengo mejor recepción. Ok, yo te oigo acá perfectamente. Vamos a ver. Esto es en vivo, mis amigos. Esto no es frito, ni editado, ni efectos especiales. Esto es ad libitum, en el momento. Mira, a ver, Orlando. Dime. ¿Me oye bien? Buenas noches. ¿Me copia? Sí, te copio. Roger. Ok, Orlando, buenas noches antes que todo y gracias por estar conmigo una vez más acá compartiendo en mi programa La Otra Realidad. ¿Estás ahí? Ajá. Ok, no me asuste, como que se va un bache esto. Orlando, vamos a comenzar platicando un poco sobre el estatus de Julian Assange y qué es lo que ha decidido precisamente la corte allá británica sobre qué va a pasar con este señor y a qué se podría enfrentar en los Estados Unidos. Bueno, como tú sabes, la última vez que hablamos de Julian Assange en este programa, hace unas semanas atrás, se había indicado de que se había fallado a favor de él para poder tener una reconsideración para que no fuera extraditado a Estados Unidos, donde sería procesado y donde se cree que si eres extraditado a Estados Unidos, pues lo que le espera es estar encarcelado y en el peor escenario, pues naturalmente que va a fallecer dentro de una prisión. Lamentablemente para él, en estos días ha salido una decisión del Tribunal Supremo de Inglaterra, donde dice que ellos no van a escuchar la petición de solicitud para un nuevo juicio. Así que la extradición en estos momentos pues procede. Cuando tú y yo hablamos de esto hace más de un mes atrás, la extradición se iba a ejecutar en un máximo de 30 días. Así que en estos momentos podríamos decir que en cualquier día de estos vamos a escuchar de que Assange ha sido transferido de Inglaterra a Estados Unidos. Y como sabemos, la presidenta de Australia está totalmente en contra que se extradite a Assange de Inglaterra a Estados Unidos. Así que veremos qué pasa. Vamos a ver, allá se le quiere juzgar como espía y colaborador en contra de los Estados Unidos en diferentes facetas. Óyeme, y hablando a esa noticia que estará desarrollándose en los próximos días, otra situación más que yo creo que es también culminante y que debemos darle seguimiento tiene que ver con Ucrania. Esta ocasión un tema recurrente que hemos hablado tantos y tantos años, tanto tú como yo, es la situación de Chernobyl. ¿Cuál es el estatus de Chernobyl en estos momentos, Orlando? Pues mira, como tú sabes, cuando hablamos de Chernobyl, creo que la semana pasada, la última noticia era que se había ido la electricidad en esa facilidad y de que los generadores que le daban, que alimentaban las diferentes unidades utilizadas para enfriar el material radioactivo que tenía en una piscina, pues, solamente tenían combustible para 48 horas. Sí. Después salió una noticia de que se quedaron totalmente sin energía y que la temperatura de esa agua que mantiene el material radioactivo estaba subiendo y que al subir la temperatura también sube el nivel de evaporación de esa agua y que los empleados que estaban en esa facilidad podrían ser irradiados por ese material radioactivo, poniendo en peligro sus vidas, ¿verdad? Eso fue lo que se habló, creo que fue en el último programa de La Otra Realidad del viernes pasado. La buena noticia es que ya por fin los rusos, porque tenemos que indicar, ¿verdad?, que esa facilidad está 100% bajo el control de los rusos pudieron llevarle combustible a los generadores, así que por ahora esa facilidad está segura y no representa un riesgo, ¿verdad?, para la población
inmediata ni para los países que están cercanos a Chernóbil, pero todavía hay reportes de que la Asociación de la ONU, que se encarga de monitorear todas estas plantas nucleares, está muy preocupada de cómo los rusos están procediendo para mantener que todas las facilidades dentro de Ucrania, que ellos tienen 4 reactores nucleares, sí, estén seguras y que sean 100%, que puedan evitar a un nivel de 100% que haga que ocurra un desastre nuclear. Sí. Óyeme, y de hecho esta semana todos tuvimos también un susto con el terremoto que se dio frente a las costas de Fukushima, donde hubo gente que regresó al 2011 recordando el tsunami que destruyó básicamente uno de estos reactores nucleares. Así que por el momento tampoco hay un reporte de que haya habido algún otro daño adicional allá en Fukushima, en Japón. No hay ningún daño hasta ahora, no hay ninguna indicación de que el terremoto que ocurrió en esa zona del mundo haya de alguna manera quebrado, ¿verdad?, o lacerado o dañado todas estas tuberías que tienen estas plantas nucleares, donde si se quiebra una, ¿verdad?, pues habría un liqueo de agua radioactiva, sí. Entonces eso sería otro problemón que tendríamos en el mundo. Óyeme, y dando un vuelco a todo esto que estamos hablando, vamos a dar un viaje en el tiempo y vamos a regresar ligeramente al 9/11, el año 2001, al ataque del World Trade Center en New York, el ataque al Pentágono, y todo lo que tenía que ver con Al Qaeda en esos momentos. Sabemos que ha habido innumerables demandas contra el gobierno saudí, documentos de inteligencia que los Estados Unidos han mantenido encerrados, han mantenido clasificados para que no sean utilizados ni de forma política ni dentro inclusive de las demandas. Ha habido una serie de peticiones para que estos documentos vayan siendo liberados y se les entregue a los abogados de las personas que han demandado, que son familiares de los que fallecieron en el 9/11. Ahora hay una información bien interesante y quiero que clarifique, que tiene que ver alegadamente con el espía de Arabia Saudita en los Estados Unidos en aquel momento y que aparentemente estaba con el grupo que llevó a cabo este ataque, ¿no?, con ATA, y con lo que estaba en esto, que es un individuo llamado Omar al-Bayoumi. Y Omar al-Bayoumi alegadamente le respondía a uno del que hemos hablado en muchas conferencias, hemos presentado como uno de los, mayores recursos económicos que utilizó Al Qaeda, inclusive otras organizaciones terroristas en el mundo que estén asociados al yihadismo, que es el embajador o el antiguo embajador de en los Estados Unidos de Arabia Saudita, Bandar bin Sultan. Este tipo pues ha estado en todo lo que tiene que ver con el gobierno saudí y específicamente en esa época del 9/11. ¿Qué hay con este individuo, Omar al-Bayoumi? ¿Qué es lo que hay con Bandar bin Sultan? ¿Y qué hubo con este grupo, obviamente, que llevó a cabo este ataque del 9/11? Cuéntame. Pues mira, en esta semana se materializa la evidencia de lo que tú has estado hablando durante muchos años sobre cómo fue que Arabia Saudita estuvo envuelto en el incidente de septiembre 11. Resulta de que se terminó una investigación en el año 2015 y esta semana esa investigación del año 2015 sale a la luz pública, ya está publicada oficialmente para que cualquier persona la pueda leer, sí, donde este reporte lo que dice es que el espía de Arabia Saudita llamado Omar al-Bayoumi fue la persona que les facilitó o ayudó a todos estos ciudadanos de Arabia Saudita que participaron en el evento del 9/11 a conseguir residencias y apartamentos en los Estados Unidos. ¿Okay? Y este individuo, Omar al-Bayoumi, se reportaba directamente al príncipe Bandar bin Sultan al-Sud, que a su vez este príncipe era tan amigo de George Bush que tenía un apodo, le decían Bandar Bush, porque se pasaba siempre en fiestas y socializando con el presidente George Bush. Pues resulta que este reporte, este documento, concluye de que Omar al-Bayoumi tenía
ellos lo ponen en términos de posibilidades. Tenía una probabilidad de un 50% en saber cuál era la totalidad del plan de estos terroristas que participaron, ¿verdad?, en el evento de septiembre 11. Y por lo tanto, si este espía tiene un 50% de probabilidad, eso para mí y para toda persona que va a leer el reporte era que sabía algo, sabía que estaban ahí para cometer un acto de terrorismo contra los Estados Unidos. Y si este individuo, Omar al-Bayouni, trabajaba para el príncipe Bandar bin Sultan, entonces Bandar bin Sultan, que se supone que fuese amigo de la Casa Blanca, también tenía conocimiento de que se estaba planeando un ataque a los Estados Unidos, que fue el ataque de septiembre 11 del año 2001. Óyeme, aquí es interesante porque Omar Atta, que fue lo que nosotros llamamos el que dirigió la operación en tierra, ¿no? Hubo otros, pero este es el que dirigió, obviamente fue el operador de Al Qaeda allí. Tú sabes muy bien, y esto lo presentamos hace, wow, ¿cuánto hace de eso, Orlando? Ya hace como 15 años atrás presentamos obviamente su relación con la inteligencia pakistaní y cómo al-Mahmoud, el general que dirigía la inteligencia de Pakistán, les dio cientos de miles de dólares para la operación. Y por un lado, pues Arabia Saudita también parece estar combinado, es decir, que había varios grupos de inteligencia de países islamistas que habían estado involucrados en esto, y uno pues se tiene que poner a pensar, ¿no? Realmente, si algún día sabremos quiénes realmente fueron los que movieron los hilos para que esto sucediese directamente, porque lo único que podemos entender de este ataque del 9/11 han sido las consecuencias posteriores, lo que estamos viviendo ahora y cómo se desencadenó hasta la actualidad y cómo impactó la política internacional y la economía. Habría que sumar muchas piezas, Orlando, para esto. Claro, y también sale a relucir que en vez de atacar a Arabia Saudita y atacar a Pakistán, pues atacamos a Irak. Así mismo fue, a Irak, que no tenía que ver absolutamente nada con esta situación. Yo supongo que atacaron a Irak porque Irak era el único país en ese momento que estaba amenazando, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Sí, a Israel e inclusive los intereses saudíes también, de alguna forma u otra. Bueno, Orlando, y hablando precisamente de reportes e informes, ha surgido otro también que es sumamente preocupante de las Naciones Unidas sobre lo que está pasando allá en Myanmar, en Burma. Las ejecuciones sumarias que están ocurriendo, la desaparición de personas, arrestos a tutti li mundi. Bueno, ahí está la mano de hierro y no hay control ni hay piedad sobre los opositores de la Junta Militar en Birmania. Pues mira, Andrew, con respecto a Burma, las Naciones Unidas han tomado el primer paso que se hace antes de referir a la Corte Internacional un caso de crimen a la humanidad, ¿verdad? Que en este caso, deshumanidad. Como tú sabes, la Corte Internacional le hizo esta semana una advertencia a Putin. Sí, señor. En el caso de Burma, las Naciones Unidas han concluido un reporte donde están informando que en Mainat, en Burma, hay un acto flagrante de desprecio por la vida humana, que el ejército está bombardeando deliberadamente a los civiles. Horrible. Que están ejecutando a civiles sin estar justificados, que a algunos le meten un balazo en la cabeza y que a otros le echan gasolina y los prenden en fuego. ¿Okay? Y entonces también está reportando que están utilizando también a la población civil como escudos humanos en diferentes operaciones. Óyeme, Orlando, esto es un teatro que lo vemos en todas partes. Lamentablemente se replica en todas partes. Hacemos una radiografía de lo que está pasando en el mundo. Cuando comencé precisamente el programa hoy, hablando de esta locura que hay colectiva, de ese vicio por sangre, ambición, luchas fratricidas y todo lo que está pasando. Esto que pasa allá en Birmania lo podemos ver en otros lugares, inclusive. Tú tienes una lista, yo creo que compartamos, hablando de Tanzania, ¿no? Daesh, ISIS, activo allá, Etiopía, Congo, Sudán, bueno, todo esto. ¿Qué hay sobre esos países? Dame una secuencia de ellos, una cronología, porque definitivamente estamos en un momento donde
el barbarismo, ser salvaje, olvídate de Genghis Khan, olvídate de Atila el Uno, estamos en una época donde esto es peor aún. Pues mira, en esa parte del mundo, en el continente africano, vamos a comenzar con lo que está sucediendo en estos momentos en Yemen, Sí. donde por lo que te voy a decir, aparentemente la ONU o los países que componen la ONU se han olvidado de ese país. Totalmente. En este momento hay 17 millones de personas que están al borde de la hambruna y dentro de esos 17 millones de personas hay 160.000 que podrían morir de hambre durante este mes de marzo. La ONU solicitó que sus países miembros donaran 4.3 billones de dólares para poder comprar alimentos para todas estas personas, pero los países que son miembros de la ONU solamente dieron 1.3 billones de dólares, menos de una tercera parte de todo el alimento que se tiene que comprar para poder alimentar a la población de Yemen, que como tú sabes, allá tienen una guerra, así que para ellos todo esto está extremadamente difícil. Así que podemos esperar que ya para al finales de marzo, comienzos de abril, si la ONU y los países no han reaccionado, podemos esperar leer noticias de que empiecen a morir personas en Yemen por hambruna. Óyeme, y la situación de Etiopía, que se parece a la de Somalia en la década de los 90, bueno, Somalia en la actualidad, que también es otro país que pasa hambruna, donde las fuerzas que están involucradas en la guerra civil que tienen, están quedándose con todas las ayudas alimentarias, medicina, con todo lo que llega allí, se lo quitan a la población, lo mismo que pasaba en Somalia. El problema en Etiopía en estos momentos es que el saqueo es de todos los ejércitos que están batallando en esa nación. Horrible. Más los rebeldes que también están saqueando, más naturalmente la población que son ladrones y criminales que también están saqueando. Y eso ha hecho que la población civil en estos momentos no tenga combustible para cualquier maquinaria que necesiten utilizar. No tienen dinero para poder ir a comprar comida o cualquier artículo de primera necesidad. Estos ejércitos que combaten allí le han quitado toda la comida y la última noticia de cuándo fue la última vez que la ONU, ¿verdad? Las ayudas exteriores al país llevaron alimentos a Etiopía fue en diciembre pasado, o sea que tenemos enero, febrero, ya vamos por la mitad de marzo y no ha llegado ni un solo saco de arroz a ese país. Óyeme, con la situación de Ucrania y la hambruna que se está expandiendo por el mundo, olvídate de la esperanza de que le vaya a llegar algo a esta gente, porque no hay duda, están condenados como tantos millones más a pasar un hambre y a morir de inanición. Oye, mientras me dices de Etiopía, Orlando, obviamente la situación en Tanzania está también encendida en luchas internas contra grupos islamistas. Pues mira, la situación en Tanzania, como tú sabes, los guerrilleros de ISIS tomaron control de diferentes pueblos en la frontera del país que está abajo, que ahora mismo no me recuerdo el nombre, y lograron tener control de un puerto. Sí. El ejército de Tanzania pudo lograr volver a tomar control de esos pueblos y del puerto. Esto lo discutimos, creo que fue hace como un mes atrás en tu programa. Así fue. Pero lo que sale a relucir ahora es que Estados Unidos ha podido identificar a las personas que están financiando a los guerrilleros de ISIS dentro de Tanzania. Y resulta que son de África del Sur. Y que estas son las personas, uno tiene el nombre de Peter Charles Magga Kaida y el otro tiene el nombre, solamente le dan un apodo, que es Homer. Pues estas personas son las que se encargaban de financiar todas las operaciones de estos grupos de guerrilleros de ISIS dentro de Tanzania, y Estados Unidos lo que está diciendo es que está poniendo sanciones a todas las riquezas y pertenencias
que tienen estos individuos, o sea, lo mismo que le están haciendo a los billonarios de Putin. Sí, la misma cosa. Ellos están confiscando todas las propiedades que puedan de estos dos individuos. Lo que nos dice la noticia es qué acciones está tomando el gobierno de Tanzania en contra de estos individuos y qué acciones está tomando el gobierno de Sudáfrica en contra de estas personas también. Eso todavía no ha salido en ninguna noticia. Oye, sobre las masacres que, tú sabes, continuamente ocurren en otros países de África, donde pues la vida parece que no le importa a los asesinos, ¿no? Acá los tenemos en México, los tenemos en Colombia, los tenemos en tantos lugares con los sicarios, aquí en Puerto Rico tenemos asesinatos continuamente, pero allá obviamente en grandes cantidades, son asesinatos en masa. Y no vemos a la prensa internacional diciéndolo, no vemos allá en las Naciones Unidas discutiendo, porque claro, no está implícito el equilibrio del mundo ante superpotencia, como ocurre en el conflicto de Ucrania. Pero esto que está pasando en Congo, Orlando, donde se anuncian sobre 60 civiles asesinados, en Sudán 17 civiles, y allá en Mali, la antigua colonia francesa, 107 civiles. Dame esos números, explícame qué está pasando allí, que continuamente ocurre, y acá tú sabes que las noticias nuestras en Puerto Rico pues son bien limitadas, el insularismo aquí no habla de más nada, ni siquiera lo que pasa en Islas Vírgenes. Bueno, como tú sabes, el Congo siempre ha estado lleno de guerrilleros que cruzan la frontera y matan a los civiles en los diferentes campamentos de personas que están pidiendo refugio, ¿verdad? Así que casi todas estas personas son refugiados que llegan de Sudán y de Darfur, que entran al Congo. Sí. Y todas las semanas están matando de estos civiles en ese país. Y los números que voy a dar son de estos días. No estoy hablando de la semana pasada, sí. Son de estos días. Durante esta semana, 60 civiles adicionales murieron a manos de guerrillas musulmanas en el país del Congo. 17 personas murieron en Sudán. En el caso de Sudán, estas 17 personas fueron asesinadas por, naturalmente, el gobierno militar que dio el golpe de Estado en ese país. Así que esta semana hasta ahora han reportado 17 muertos en Sudán. Y entonces en Mali, que tenemos que entonces dar un poco de historia, Mali es un país que está ocupado por el ejército francés. Ellos querían que el gobierno quería que el ejército francés se fuera de Mali. Sí. La población, habían personas en la población que no querían que el gobierno francés se fuera de ese país porque estaban diciendo de que iban a haber desgracias si el gobierno de Francia se regresaba, ¿verdad?, a su país. Entonces resulta que el gobierno también ha pedido que toda compañía que fuese de Francia, como la estación francesa France 24, Francia 24, que está en Mali, el gobierno pidió también que se fuera del país, que no los querían en sus fronteras. Pero resulta que en esta semana murieron 107 civiles, 107 personas inocentes en ese país. Y rápidamente nosotros asociamos que estas 107 personas fueron asesinadas por grupos guerrilleros musulmanes, como lo es el grupo de Boko Haram, ¿verdad? Claro. Pues resulta que esos grupos de rebeldes musulmanes solamente mataron a 36. Nada más, solamente. Solamente mataron a 36. ¿Y los demás? Los 71 los mató el propio ejército del país de Mali. O sea que en estos países, cuando tú dices el gobierno no es tu amigo, definitivamente en África el gobierno no es tu amigo. El gobierno no es amigo de nadie. Bueno, Orlando, el ejército no está ahí para ayudarte, el ejército no está ahí la policía no está ahí para ayudarte, el mismo ejército es el que te asesina, la misma policía es la que te asesina. No, aquello allá es tierra de nadie. Oye, Orlando, para cerrar brevemente una impresión tuya, 2 minutitos porque no me queda tiempo para más. Tú sabes que hay mucha discusión sobre el presidente de Ucrania, primero porque era un actor de televisión, aparte de que es abogado también, y que pues mucha gente pues lo acusa de ser nazi cuando su familia estuvo presa, precisamente sus abuelos, sus familiares, en los campos de concentración nazi. Él es judío. O sea, hay mucha desinformación y la gente se cree esto y repite como el papagayo.
Hay quienes dicen que el tipo es nazi, que es corrupto, que es todo esto. La gente a veces pierde perspectiva. ¿Qué pasaba en el 2013 y 2014 en Ucrania antes que este señor tuviera la suerte de salir? Porque él ni siquiera creía que iba a ganar las elecciones. ¿Qué estaba pasando con el gobierno ucraniano? Y estos son los datos, los hechos, le guste al que no. Vamos a orientarnos, vamos a escuchar. Dime brevemente, Orlando, en 2 minutos, ¿qué ocurrió en ese momento y qué es lo que ahora tenemos? Bueno, cuando el presidente de Ucrania, el que fue envenenado, perdió las elecciones más o menos para el año 2012. Sí, que lo envenenaron en 2004. Entró un nuevo gobierno que estaba controlado por marionetas de Putin, que era altamente corrupto. ¿Okay? Y entonces el pueblo reaccionó a esa corrupción y hubo una guerra civil en Ucrania, donde el presidente más corrupto, que era bien pro Putin, solamente estuvo como 3 meses en el poder. Después vino las elecciones, y como el pueblo ucraniano estaba harto ya de tener presidentes que eran corruptos, pues eligieron a Zelensky. El presidente Obama durante el 2014, ¿verdad? El 2013, se rehusó a enviar ayuda de armas para el conflicto que estaba ocurriendo en Donbass, porque naturalmente tenía que ser precavido de que no le diera armas a un presidente que después las iba a utilizar para masacrar a sus propios ciudadanos porque estaba en una guerra civil. ¿Me entendiste? Así que Obama fue cauteloso, limitó las ayudas al presidente de Ucrania de ese entonces, del 2014, para que no masacrara a la población civil de Ucrania. El presidente es sustituido por otro, vienen las elecciones y allí es donde cae Zelensky. Y todo esto de una operación psicológica, un psyops de que Ucrania está llena de nazis, eso es falso. Drogadictos. Eso es completamente falso. Ucrania tiene tantos nazis como los tiene Estados Unidos, porque siempre hay una minoría. Sí. En cualquier país del mundo siempre hay una minoría nazi. Sí. Digo, hay nazis en Estados Unidos, hay nazis en Gran Bretaña, hay nazis inclusive en Alemania, aunque están prohibidos. Skinhead y neonazis tenemos acá por montón, inclusive aquí en Puerto Rico hay 2 o 3. Yo tuve estudiantes que se declaraban neonazis en la universidad, así que claro, los hay. Como hay comunistas, como hay obviamente capitalistas republicanos, como no hay de todo, definitivamente. El problema es que no cojan el poder. En el caso de cuando hablamos de nazis, tenemos que entender que estamos hablando de una juventud, una juventud que se identifica con ese movimiento, pero no necesariamente se identifica con Adolfo Hitler. ¿Okay? No son verdaderamente nazis y por eso es que se les llama neonazis. Sí, los hay en todas partes. Definitivamente, sí, porque no son los alemanes de Hitler, de la SS, ni nada por el estilo. Bueno, Orlando, ese es un tema un tema bien conflictivo, un tema de mucha discusión, un tema que han utilizado los medios rusos y occidentales para crear esa guerra psicológica, esa guerra de noticias y desinformación. La gente pues escucha un lado, escucha el otro. La realidad es que tenemos que ver cómo esto va a resultar finalmente y veremos entonces al final del camino, que yo espero que haya un final de camino y que esto no nos lleve a algo peor. Veremos realmente desde un punto de vista positivo que estas cosas pues se solucionen como deben ser en su momento. Está difícil porque ahora no hay salida por ningún lugar, pero que realmente podamos ver quién se benefició al final de cuentos de toda esta locura. Gracias, Orlando. Un placer. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ya hay reportes de que han muerto norteamericanos en suelo de Ucrania. Los rusos están diciendo que lograron matar a 3 soldados estadounidenses, que Estados Unidos está indicando de que no hay soldados estadounidenses en suelo ucraniano, así que veremos por dónde sigue este drama, que si coge el curso correcto, podríamos ver una ventana que nos lleve a un camino de paz, y si toma un camino incorrecto, las consecuencias podrían ser catastróficas. Definitivamente. Gracias por tenerme en tu programa. Claro.
estar otro viernes contigo. Y como siempre me saludas a los que te ven y a los que te oyen. Claro que sí, Orlando. Buenas noches. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla. Bueno, tal vez sí han matado estadounidenses allá en Ucrania. Recuerde usted que han salido muchísimos voluntarios de Estados Unidos para allá. Eso no es así. Ha habido un ejército extranjero allí de voluntarios, todas clases. No sé, si mercenarios se han unido a la cosa, lo que sea. Así que como no estoy allá, ni usted tampoco, lo que nos llega es la información que los medios nos quieran dar, sean medios de un lado, oriental o occidental. Así que ni usted sabe, ni yo tampoco, solo especulamos y tratamos de leer entre líneas, de separar la paja un poco. Usted no tiene que pensar como Orlando Pla, usted no tiene que pensar como yo, usted piense de acuerdo a sus capacidades, a su entendimiento y a la verificación de información que usted tenga. No fanatismo, no ideas cerradas. Vamos a ver qué pasa. El mundo es cambiante continuamente. Nadie es dueño de la verdad. ¿Lo entendió? Nadie. Por ende, esto es algo que evoluciona y cambia continuamente y depende de dónde usted esté y de cómo le afecte a usted las situaciones. Así ven la verdad. Los rusos de Donbass lo ven de una manera, los ucranianos del otro la ven de otro, los palestinos ven la verdad de una manera, los israelitas la ven de otra. La realidad es que uno está fuera de todo eso y uno lo que no quiere ver son abusos y masacres. Eso es lo que uno no quiere ver. Si queremos la paz mundial tenemos que hacer mucho más que meramente quejarnos, criticar o hacer sanganarse. Yo aquí trato de hacer lo que puedo de forma didáctica con los amigos que puedo llegar, como hice por tantos años en el salón de clases en la universidad y como hacemos en nuestras conferencias. Recuerde que estamos este día 26, sábado 26, vamos a estar allá en Cabo Rojo, vamos a estar en La Vaca Enfurecida, el restaurante La Vaca Enfurecida, en el poblado de Boquerón, en Cabo Rojo, a las 8 de la noche. Estése tempranito para que disfrute, coma allí, se tome lo que usted quiera y luego a las 8 pues estamos ya citando en nuestra conferencia en La Vaca Enfurecida, en el poblado de Cabo Rojo, el día 26, sábado 26 de marzo. El 16, sábado de abril, vamos a Ponce con otra conferencia total y completamente diferente, lo más nuevo de lo más nuevo. Y también les recuerdo que en mi página, Andrew Everett Chardon, página oficial, allí en mi Facebook, en mi fanpage, usted va a encontrar allí el enlace para poder ver nuestra conferencia online, Caos, online, para que caiga en cuenta y pueda entonces ver cómo es que se está ejecutando y cuál es el camino que nos lleva a todo esto, cuáles son las megatendencias que nos lleva a la realidad, que ahora nos impacta y lo que viene detrás de todo eso. Caos Online, lo consigues, como he dicho, en la plataforma que está en mi página, Andrew Everett Chardon, página oficial. Allí está el anuncio de Caos. Y luego, recuerde, allí está el link. Luego, recuerde, el 26 estamos con nuestra conferencia Extinción en Cabo Rojo. Así que los espero para allá. Cualquier información adicional para separar su espacio, teléfono 787-579-8600. Mande su mensaje de texto, separe su espacio con tiempo. Luego, no hay para más. Recuerde que es el 787-579-8600 para Ponce, luego y primero para Cabo Rojo. Buenas noches y acá a nombre de mi productora Denise Bay. Denise. Sí, se huele bueno aquí, huele bueno ese churrasco. Y al webmaster Carlos Figueroa que va a subir esto al canal de YouTube. Gracias y como siempre un abrazo, buenas noches y te lo digo una vez más. Sayonara.